Familia, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy nos toca estudiar iniciar el capítulo 17, versos 1 al 13. Y familia, pónganme atención, hoy veremos una de las escenas más impresionantes de la Biblia. Una de las escenas más impresionantes de la Biblia. Sin duda alguna, la segunda más increíble del Nuevo Testamento después de que resucitó de la cruz, que esa sería como la primera, cuando venció la muerte, resucitó. Pero yo creo que es la segunda cosa más increíble, el suceso más increíble que hizo Jesús. Una narración de un suceso que nos sirve de evidencia de por qué creemos en lo que creemos. Un suceso que a veces para algunos cristianos pasa desapercibido o no lo entienden muy bien y no se habla mucho al respecto. Y a mí me saca de onda porque les digo, es un súper suceso, es increíble. Esto que pasó aquí está como de película de Marvel, literal, de superhéroes, machina. Ahorita vas a ver por qué. Estoy hablando de la transfiguración de Jesús. Entonces, cheque el tema del día de hoy, lo vamos a leer a la de 3. 1, 2, 3. ¿Qué pex con la transfiguración? Así de fácil. ¿Qué pex con la transfiguración? Así es, claro. ¿Qué pex con la transfiguración? Vamos a ver qué pex con la transfiguración. ¿Qué rollo? ¿Qué enseñanza encierra este suceso? Y vamos a... Está narrado muy claramente aquí en la Biblia, en Mateo, también, bueno, en todos los evangelios. Y también Pedro habló al respecto, Juan habló al respecto de este suceso. O sea, hay evidencia escrita, mucha, de este suceso. Por eso les decía que es una evidencia más de por qué creemos en lo que creemos. Ponnos musiquita, Brian, Romantic Style in the World. A la de 3 todos. Ay, Brian, pero lo volteas a ver fijamente con enojo, sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Y le haces así. 1, 2, 3. Ay, Brian, me cae, no. Mira, así sirvió, se puso rojito. No tan duro, Brian, o sea, ni muy ni tan acá. Ahí está chido. Mira cómo cambió todo, ¿viste? La lluvia y acá la musiquita. No vino Lili, que es la que se me duerme esta vez, entonces le avisan que le hice bullying aunque no vino, ¿ok? Vamos a leer Mateo capítulo 17, versos 1 al 13. Vamos a leer con mucha atención. Cuidado con la cámara. Dice: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, el Pedro no podía faltar, ya saben, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto. ¿Qué significaba subir el monte, familia? Ir a la presencia del Dios. Iban a orar, no creas que iban a más de excursión. Ay, me los llevo de excursión al monte. No, cada que veas que los llevó a un monte alto, que se apartaron, iban a orar. Los llevó a un monte alto. Y allí, ¿qué pasó? Se transfiguró delante de ellos. Di conmigo, ¡guau! Se transfiguró. Esa palabra en el griego significa metamorfosis física. Entonces, físicamente se les transformó. Eso es lo que pasó. Subieron al monte a orar y físicamente se les transformó delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol. Imagínate. Su rostro resplandecía como el sol. Estas son las palabras que escogió el autor para describir lo que vio. Pues su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No solo eso, banda, aquí se puso más cañón. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías. Imagínate que bajaron como cuando llega Thor. En lugar del martillo, la vara que se transformaba en acá y todo, con la que le pegaba la roca. El Elías hasta con un cuervito, el carnal. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías
Y hablaban con él, o sea, hablaban con Jesús. ¿Qué onda, amiguitos? Pues, ¿qué pasó? Pues aquí, espantando al Pedro, al Juan y al Sebastián. Acá, pasándole chido. Hablaban con ellos, hablaban con él. Pedro dijo entonces, esto está muy chido, fíjate, el Pedro quería que se armara la pariloca. Checa. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, traemos las pizzas y traemos las Coca-Colas. Una para cada quien, y para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando el Pedro cuando una nube de luz los cubrió. Y desde la nube se oyó una voz que decía, aquí se me enchina el cuero, Nick, ¿cómo será la voz de Dios? ¿Te imaginas? Una voz del cielo acá machín: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos, patitas, porque se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo y de miado también, porque imagínate. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó. Ese Jesús siempre al pendiente. Chequen eso, esos detalles de Jesús que a veces leemos nada más así. Siempre Jesús al pendiente. Se acercó a ellos, los tocó y les dijo: tranquis, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, se les cebó a Pedro la pariloca. No vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan a nadie, no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí sí ya le cuentan a toda la banda. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo creo que vieron a Elías y se les ocurrió la pregunta, ¿no? Pues hace rato vi a Elías. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero es más, yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. No vamos a tocar ahorita ese tema, pero ¿cuántas veces así somos con Dios? Oye Dios, pues yo leí en tu palabra que ibas a mandar a estos y iba a pasar esto y todo. Y Dios dice: ya hasta pasó, vato, ni cuenta te diste. Ya pasó, ya sucedió, pero estás en la lena, ni cuenta nos damos a veces de cómo la palabra de Dios se va cumpliendo a la perfección. Pero esa es otra historia. Muy bien. Está chido esto de la transfiguración, ¿no? Está bien loco. Es yo creo la escena de las más fumadas de la Biblia. Del Nuevo Testamento, sin duda. Del Antiguo, pues todos nos hubiera gustado la cuestión del arca de Noé, ver qué rollo, ¿no? Y las plagas con el Moisés, ver qué show, y los milagros de Jesús, todos los que hizo, y cuando resucitó a Lázaro y todo. Pero está chida. O sea, la transfiguración de Jesús sí está de Marvel acá, de película, y casi no se habla mucho. Y yo creo que es parte del diablo, porque es una de las más grandes evidencias de por qué creemos en lo que creemos. Te voy a decir qué es lo primero que Jesús hizo al tener esta transfiguración frente a 3 de sus discípulos. Lo primero que Jesús hace, di conmigo: Jesús reafirma su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías. Fue lo primero que sucedió ahí. Se transfiguró, dijeron: órale, ¿qué onda? Vieron ese brillo como el sol y todo, y se oyó la voz de Dios por segunda vez: este es mi Hijo, en él me complazco, escúchenlo. O sea, si todavía a alguien le quedaba duda de que Jesús no era un hombre cualquiera, uno más,
ahí se confirmó. Ya había hecho milagros. Ya cuando bautizó Juan el Bautista a Jesús sucedió lo mismo, y la paloma, y sucedió la voz. Pero si todavía sus discípulos le dudaban, oye, aquí ya no solo eso, no solo se oyó la voz y todo, se te transformó, te diste cuenta que no era un ser humano, era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios. Entonces lo primero que sucede es eso: Jesús reafirma su identidad. No era un hombre cualquiera, era verdaderamente el Mesías, era verdaderamente el Hijo de Dios. No era un rabino más, no era un profeta más. Anota esa verdad primero. Jesús reafirma su identidad como el Hijo de Dios. Mira, así la lluvia sí me gusta. Arrulla bonito. Arrulla bonito. Jesús reafirma su identidad como el Hijo de Dios, el Mesías. Y Pedro, pues habló de esto, no se quedó con las ganas cuando le tocó a él escribir. Habló de este super suceso que presenció. Fíjense lo que les puse ahí, segunda de Pedro 1, del 16 al 18, dice: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas como las de Marvel, no, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Ellos les tocó verlo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Ya me imagino Pedro escribiendo estas palabras, enchinándosele el cuero, acordándose de esa voz, de cómo el rostro de Jesús se puso como un sol brillante, de cómo sus vestiduras se pusieron blancas, cómo la gloria de Dios se manifestó en él, pues que Jesús es Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué te decía que es una de las más grandes evidencias? Pues para que no caigas en el budismo, que suena bien chido. Para que no caigas en la idolatría del catolicismo, que es más fácil porque estás viendo la estatuita, estás viendo la estampita, entonces pues estás viendo. Por lo menos estoy viendo a quien le rezo. Físicamente tengo algo que le pongo de cabeza y le prendo la velita. Y para que no caigas en eso. ¿Por qué es importante esto? Para que no caigas en el mormonismo y le creas al profeta Joseph Smith, o en el Islam del profeta Mahoma. Di conmigo: Jesús no es un profeta más, no es un ilustre más, no es un rabino más. Jesús es Dios. Dale un aplauso fuerte a ese Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es real. Entonces, cuando de repente el mundo con sus filosofías y sus rollos te tambalee, te haga dudar, acuérdate que hay evidencia escrita de este suceso. Hay testigos oculares de este suceso. Hay testigos oculares. El profeta Mahoma, Joseph Smith y todos esos, no hay testigos. Es su palabra contra la de todos. No, a mí el ángel Morón se me presentó y me dijo que así era y así es. Ah, perro, te creo ciegamente. No manches. No. Jesús se encargó de que siempre hubiera testigos oculares, de que siempre hubiera oídos, de que se registrara esos sucesos. Por eso no nos importa cuando escogieron qué libros sí entraban a la Biblia y cuáles no. Vale gorro. No afecta porque sucedió. Jesús murió por nosotros porque murió por nosotros. Resucitó porque resucitó. Hay testigos, hay evidencia histórica, están los pergaminos, o sea, hay evidencia de que Jesús es real, de que sigue vivo. Me saqué muchísimo de onda ahorita que sacó Amazon su maquinita
que te suena música y que le preguntas cosas, que es como Siri, la del iPhone, y también Google sacó la suya. ¿Sabes qué hicieron estos canijos? Si tú les preguntas a las maquinitas, ¿quién es Joseph Smith? Te contesta, dice Wikipedia que es el profeta de los mormones y que no sé qué y no sé qué. ¿Y quién es Buda? Dice Wikipedia que pa. ¿Y quién es Mahoma? Es el fundador del Islam y dice que tal. Y si le preguntas, ¿y quién es Jesús? No tengo información al respecto. Y tú buscas en Wikipedia Jesús y aparece. Entonces la tienes que ir truqueando hasta que le preguntas de otras maneras, como ¿en qué se basa el cristianismo? Es que un Jesús no sé qué. No, que no conocías a Jesús. Mañoso el diablo, que se mete a estas mentes confundidas. Este vato, ¿cómo se llama? Steve Jobs era, no era, si era budista, no sé si budista o era, no, los del Dalai Lama, ¿cómo se llama esa onda? Sí, es budismo, ¿no? Sí, era budista el vato. Era budista, sí era budista, ¿va? Entonces el mundo trata de confundirnos. El mundo trata de ocultar la verdadera identidad de Jesús, que en estos pasajes queda de manifiesto. ¿Ya entendiste por qué es importante esa escena de Marvel, tipo Marvel, de la transfiguración de Jesús? Jesús reafirma su identidad como el Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a volver a leer todo lo que sucedió. Lo voy a leer a manera de turbo. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte muy alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan nada de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús le respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahí te va. Se transformó Jesús, empezó a brillar. No lo podemos describir con más palabras que las que tenemos, ¿no? Empezó a brillar como el sol. No lo podía, yo creo, ni ver bien. Sus vestidos blancos, y en eso Moisés, Elías, y empezaron a platicar. No sé si te puedes dar cuenta de lo que sucedió ahí. Jesús le dio a sus discípulos una probadita de la gloria de su reino. ¿Lo puedes ver? Una probadita de la gloria de su reino. No fue que se apareció así nada más Moisés y Elías y Jesús ahí estaba. No. Empezó a brillar, sus ropas se cambiaron. Esa palabra transfigurar viene del griego metamorfosis, que se dice que físicamente cambió. Y en eso apareció Moisés, y en eso apareció Elías, y empezó a platicar con ellos, y en eso la voz del cielo, o sea, les dio una probadita, un vistazo, un adelanto de la gloria del reino de Dios. ¿Sí lo puedes ver? Entonces, eso es la segunda cuestión. Pon ahí: muestra un adelanto de la gloria de su reino.
Te puedes dar cuenta con ese vistazo, esa visioncita que les dio, esa probadita. Te puedes dar cuenta que es un reino más cañón que esta tierra, ¿sí o no? Desde que empezó a brillar Jesús, dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Y se oyó la voz y todo el rollo. Les dio un adelanto de la gloria de su reino. Juan tampoco se quedó con las ganas de escribirlo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versos 14 y 15. Aunque nada más podríamos leer el 14. Dice: y la palabra se hizo ¿qué? Carne. Estaciónate ahí un rato, checa lo que escogió. Y la palabra se hizo carne. Juan ya entendía que ese Jesús era Dios hecho carne. Escuchó a Dios en los sucesos, la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado, en él me complazco todo. Y se dio cuenta, no, este vato es él, pero hecho carne. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria. A él le tocó verlo. Él describe eso que vio como vio su gloria. La gloria que corresponde ¿a quién? Al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Hace este fin de semana compartía con Luis David Meneses, que es lingüista. El vato lee un chorro. Entonces el vato, cuando lee estos versículos, se emociona y dice: pero dense cuenta, el escritor estaba emocionado, estaba tratando. Y tú por dentro así de: vato, tranquilo, se entiendo. Sí, no, ve las palabras que escogió, estaba emocionado. Y como que empecé a poner más atención a la cuestión literaria de la Biblia. Y a veces el escritor nos deja ver lo sacado de onda del asunto, cómo estuvo, qué. Y aquí nos muestra un Juan que sabía perfectamente ya quién era Jesús. Entonces, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y todavía, para que no te confundas de gloria, o sea, gloria como la que Messi recibe cuando mete un gol, no, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. De la palabra de Juan dio testimonio y clamó diciendo: de aquel es la palabra, es de quien yo decía: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Parece trabalenguas, pero todo esto es para reconocer la identidad de Jesús, que Jesús era el bueno. Entonces no me vengan, y que no te venga nadie con que Jesús era un profeta más, un rabino más. Sí, era de los chidos, pero no. Era Dios hecho carne, era la palabra hecho carne. Y lo demostró con la transfiguración, mostró su gloria y de una probadita del reino. Ahora ahí te va. ¿Qué más nos dejó ver? Porque pudo haberse nada más transformado, y el brillo y lo de las vestiduras y la voz, ¡pum! Pero no se quedó ahí. Le cayó el Moy y el Elías. Le cayeron a la onda. Y no solo eso, dice ahí que se pusieron a platicar. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué más nos muestra este suceso de la transfiguración? Familia, nos da evidencia de la realidad del mundo espiritual, alterno al nuestro terrenal, pero que sucede al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Nos da una evidencia más de ese mundo espiritual que está ahorita aquí sucediendo al mismo tiempo. Mientras tú y yo estamos aprendiendo, hay podrida ángeles y demonios. Se están aventando la podrida por el que hoy viene triste, por el que hoy se está distrayendo, por el que hoy no quería venir, por el que hoy no quiere entender, por todo. Hay podrida, la onda espiritual está cañona. Ahorita espiritualmente hay un mundo espiritual que se está moviendo. Entonces aquí también nos dio una evidencia más de esa realidad,
del mundo espiritual alterno a nuestro, al que existe aquí y que está sucediendo al mismo tiempo. Pero no solo eso, bueno, anota primero eso para que no se te vayan las rayitas. Muestra evidencia de la realidad del mundo espiritual. Alterno al nuestro terrenal, que existe al mismo tiempo. Ahora ahí te va por qué era importante, por qué Pedro se emocionó cuando vio a Moisés y a Elías. ¿Por qué Pedro dijo que no manches, ¿dónde está el Moisés? Yo estoy seguro que Pedro quería decir: fírmame, no seas gacho, fírmame, aquí, fírmame. Elías es el Elías, el que profetiza el Elías. Dile a Jesús que le demos unos cobertizos, que se queden más tiempo, no manches. Jesús estaba emocionado. Te voy a decir por qué era importante que sus discípulos vieran a Elías y a Moisés. Porque versículos antes de lo estudiamos la semana antepasada, Jesús les dijo: mueran ustedes, el que vive para sí, ¿cómo va el versículo? La perderá, pero el que vive para mí ganará su vida. O sea, les dijo: mueran a ustedes. Esto es para una cosa más chida, para el reino, para todo el rollo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le mostró a sus discípulos al ver ellos a Moisés y a Elías? Les reafirmó la esperanza de habitar en ese reino a la segunda venida de Jesús, a pesar de que cuando eso suceda terrenalmente ya podríamos estar muertos. Porque imagínate que no les muestra eso. Se va mi Jesus y ellos se quedan con la duda. Imagínate que se hubieran quedado con la duda de: oye, pero ¿y si nos va a tocar a nosotros? ¿O nos la vamos a rifar aquí y nos vamos a morir y a nosotros ya ni nos va a tocar el reino? No, sí te va a tocar. Y ellos lo pudieron ver. Moisés ya estaba muerto hacía mucho. Elías ya estaba muerto hacía mucho. Y ellos pudieron ver a Jesús conviviendo, platicando con el Moy y el Elías. Ellos dijeron: o sea, esto va más allá, es verdaderamente el reino. Esto terrenal va a acabar. Aquí en la tierra estoy trabajando para eso, para el reino. Entonces reafirma la esperanza de habitar con Él en ese reino en su segunda venida, a pesar de que cuando eso suceda podamos ya estar muertos en este mundo terrenal. Ponle ahí: nos reafirma la esperanza de habitar con Él en ese reino. Por eso no me he cansado de decirles 3 años: familia, acuérdense que trabajamos para lo eterno, que trabajamos para lo del reino, que esto aquí en la tierra no es nada. Sigamos, porque estamos trabajando para eso. Y va a haber galardones, de estar chido. Y no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Esos familiares que se nos adelantaron, como el Moy y el Elías, ahí están, hay familia que nos espera. El bebito que aborté, ahí está, esperándome. Bueno, no a mí, él ya se le está pasando bien chido, pero ahí está. ¿Sí me explico? Mi mejor amigo que perdí, un vato de Dios, ahí está. Él ya está. Y vale la pena llegar al reino del Señor. Es para lo que le estamos apuntando. Nos reafirma la esperanza de habitar con Él en ese reino en su segunda venida, a pesar de que cuando eso suceda podamos ya estar muertos en este mundo terrenal. Cuando esto lo entiendes a la perfección, cobran sentido las palabras que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Es ganancia, es ir ahí, es ir ahí.
Entonces imagínate lo poderoso que fue para el Pedro, ese Pedro, para el Juan, para... No manches, no manches. Y no solo va a estar el Moy y el Elías, va a estar el Abraham y el Noé. Y no manches, quiero ir ahí. Sí me explico. Para sus discípulos fue un empoderamiento así de: no manches, no, sí va a estar chido. No, vamos a darle, este es el bueno. Ya nos dijo Dios, escúchenlo. Ya, ¿qué más evidencia quiero? Dios, ahora ahí te va algo que no me latió mucho, pero pues ahí está. Vamos a leer el primer renglón nada más. 6 días después, Jesús se llevó a sus 12 apóstoles. Jesús se llevó a sus 12 discípulos. Jesús ante la multitud se transfiguró. Jesús llevó aparte ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. ¿A cuántos se llevó? Nada más 3. ¿Por qué? Di conmigo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Podemos hacer 1000 conjeturas. Podemos decir: no, escogió ellos 3 porque eran los de más fe, eran los más leales. Ese Pedro se colaba a todas. Hemos estudiado al Pedro, o sea, ese Pedro sin duda, Pedro iba a estar ahí. Se escogió esos 3 porque eran los que más creían. Otro podría decir al revés. Escogió esos 3 porque eran los más tercos e incrédulos. Tenían que verlo los mensos. Si no, ese Pedro iba a ser de las suyas. Si Pedro no lo veía, no. O sea, podríamos hacer 1000 conjeturas. A lo mejor eran los 3 que estaban a la mano. Vamos a orar. También, ¿no? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí vemos es que Dios no muestra su gloria a todos. Eso sí lo podemos ver. Dios no muestra su gloria a todos. Ahora, eso podría sacarnos de onda un poco, pero ¿cuántos confían en la sabiduría de Dios? Yo no quiero que me muestre cosas que no voy a saber manejar. No, hombre, si así estoy loco, vato. No, si las drogas me dejaron mal del choque, yo veo, no, me voy a volver loco. O sea, no. Muchas veces, muchos me han preguntado: ¿por qué, si la Biblia dice que haremos proezas más grandes que las que Él hizo, por qué ya no resucitan muertos? Y yo siempre he contestado: vato, yo sí conozco de milagros que os ha hecho que Dios levanta muertos, pero imagínate, están en el panteón, el muerto resucita, se mueren otros 5 del susto, carnal, no manches. O sea, Dios también es sabio, la neta. Dios no muestra a todos su gloria. Y te lo digo así con sinceridad. En este camino al servicio del Señor, yo he tenido que no solo aprenderlo, aceptarlo y callarme la boca cuando Dios le dio a alguien, a un hombre de Dios, algo que a mí no me dio y yo no lo entiendo. ¿Sabes qué? A mí no me lo dio por algo, a él sí. A él lo escogió por algo, me vale. A mí no me tocó esa. Ahora, yo soy bien escéptico. He visto tanta cochinada y tantos falsos profetas que soy, la neta, bien escéptico. Entonces al principio yo cometí el error de juzgar, de señalar: no, hombre, ¿qué va a ser de Dios? Está loco. No, hombre, ese es el chamuco, hijo del mal. No, eso que hizo, no, hombre, eso no es de Dios. Y era bien fácil, hasta que pude conocer personalmente a hombres de Dios que Dios les muestra su gloria cada rato, que Dios hace manifestaciones del Espíritu Santo de a de veras. Y dije: chale, mejor me callo la boca, mano. O sea, no lo entiendo, pero donde sea de Dios y yo ande criticando, no. Entonces aprendí, número 1, a no tener celos. Pon ahí: por ello evita los celos. Bueno, no, Dios no muestra su gloria a todos. ¿Eso ya lo pusiste? ¿Por qué? La super respuesta es: no sabemos.
pero confiamos en su sabiduría. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Lili? Extraño tus ronquidos, tus cabeceos aquí Qué bueno que sí llegaron. Carnal Bullying Santo, los amo. Me ministra, ya saben. ¿Por qué? No sabemos, pero confiamos en su sabiduría. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora anota: por ello evita los celos, las envidias y el juzgar. Pero ella evita los celos, las envidias y el juzgar. Antes de llenar lo siguiente, quiero decirles algo claro. A muchos de ustedes aquí, hay muchas de ustedes, sobre todo hay más mujeres que hombres aquí, que Dios les habla a través de sueños. Y Dios neta les habla a través de sueños. Y qué chido. A mí nunca me ha hablado a través de sueños. Nunca. Lo único que me acuerdo yo soñar es cuando tenía exámenes de matemáticas y llevaba horas estudiando un problema y no me salía. Soñaba la solución. Neta, eso me pasaba cada rato. Y despertábalo así. Ay, así era, vámonos al examen. Últimamente no sueño nada, vato. Yo si me duermo, ya el mundo perdió, se puede acabar y yo no me enteré, porque a mí Dios no me habla así. A mi mamá no con sueños, pero con visiones, machín. Y se tardó años en soltarle la sopa a la familia que Dios le daba visiones, porque sabía, pobre de mi jefe, o sea, sabía cómo éramos. Así de, no manches, ¿no? No manches, ¿cómo que viste a Jesús y te subiste a una barca a pescar? Ay, no manches. No, la tiramos de alurias, ¿no? Ya después que nos cayó y todo, mi jefita se las truena chidas. Espiritualmente hablando, amados. Ella ha visto la gloria de Dios. Me cae que sí. Mira, ya cuando lo entendí, no critico. Ahí está. Bueno, pues sí. Pues oraciones, sí es cierto. Entonces, Dios no muestra toda su gloria, o se las muestra de diversas maneras. Se las muestra de diversas maneras, como cuando ya resucitó y soy el chido y el Tomás. A ver si es cierto, quiero meter mis dedos en tus hoyitos de tus manos. Y ahí va. Solo él le hizo así a Jesús. Yo hubiera aprovechado y ya, pues píquete de ombligo, ¿no? Para que no se, píquete de ombligo, para que lo tome con sentido del humor y no se enoje, ¿no? Entonces Dios no muestra toda su gloria, o no se las muestra de la misma manera. Entonces no hay que ser celoso, no hay que ser envidioso, no hay que juzgar. No te sientas menos espiritual. Esa es otra, así de, no, pues a mí Dios no me da sueños, a mí Dios no me da visiones, a mí no se me aparece nada, a mí no, ya estoy fregado. No. Ahora, hay que regañar a los que sí, la neta. Si a ti Dios sí te da visiones machín y te da sueños y todo, tampoco seas presumido y nos hagas sentir mal, vato. Platícalas con humildad y dale enseñanza. Suéltalas, no te las guardes, no te las guardes. Suéltalas. Cuando Dios te diga algo, mira, mejor que lo digas, y si no era Dios, bueno, no pasa nada, a que te lo guardes. Imagínate que Dios te da algo para revelarle a su pueblo, o te da algo específicamente para esta iglesia, y tú te lo guardas. No manches. Cuando no, a lo mejor era una advertencia, algo no nos dijiste, tomamos una mala decisión y tú te la guardaste, y Dios ya te había dicho, di esto, suelta, canta canario. ¿Qué le dijo aquí Jesús? A diferencia de otras veces que les dijo, no le digan a nadie, aquí simplemente les dijo, aguántense a que resucite. Y ya platican de esto. Tan lo platicaron que está en los 4 evangelios, tan lo platicaron que Pedro lo escribió, tan lo platicaron que Juan lo escribió. Vaya que lo platicaron.
Entonces di conmigo, no me debo guardar las cosas que Dios me diga que tengo que decir. Anota ahí por ahí esa onda. Cuando Dios me... No está eso en las rayitas. Anótenlo aparte nada más como un extra. Que no nos guardemos cuando Dios nos dé algo. Ahorita terminamos de llenar las demás rayitas. Esta no está en rayitas, pero no te lo guardes. Muchos de ustedes se la han guardado a veces semanas hasta que se animan y Paz, pues vas a decir que estoy loca, pero es que mira esto y esto y esto y esto. Y tú no sabes, yo a veces me aguanto y acá me hago el, ok, gracias a Dios. Y por dentro, hijo, era la respuesta que necesitaba hace 2 semanas. Y a veces así somos para otros. Nos guardamos algo que Dios nos dijo, no lo soltamos y ya no tiene el efecto que pudo haber tenido porque Dios te lo da a tiempo. Entonces no se guarden. A veces eso es una exhortación nada más. ¿Sabes qué? Dile a tal persona que esto a mí me las han llevado a hacer muchas veces. Mi Paz Freddy me trae asado con las exhortaciones que Dios le da. A veces ya hasta dudo que sea Dios, pero bueno, ¿no? Las tiene que soltar porque si no va sobre tu cabeza. Oye, te dije, vato, no a todos se los muestro, a ti te mostré esto y te dije que dijeras y no dijiste. Qué poca más en el amor del Señor. ¿Sí están entendiendo? Está grueso. Ahora, Dios no muestra su gloria a todos porque no sabemos, pero confiamos en su sabiduría. Por ello evita los celos, las envidias y el juzgar. Evita los celos, las envidias y el juzgar. Este fin de semana tuve que ejercer eso. Estuve de invitado en un congreso de varones y otro de los invitados, no voy a decir su nombre, es profeta. Y yo cada que escucho profeta, no, machín, soy escéptico, machín. Pero me tuve que cuadrar. Ese vato sí Dios le habla, me cae. Hay cosas que yo no entendí muy bien y todo, pero ahí va lo siguiente: cuando dudes de un hombre de Dios, filtra su enseñanza por la Biblia y checa sus frutos. Es lo chido de la Biblia, hay respuesta para todo. Cuando dudes de un hombre de Dios, facilito. ¿Qué enseñó? Fíltralo por la Biblia. Si está en la Biblia, y checa sus frutos, porque hay quien usa la Biblia. Entonces te lo voy a poner de este modo. Hay veces que Dios puede hablar. Bueno, Dios puede usar hasta el diablo, ¿sí o no? O sea, entonces hay veces que la Biblia la explicaron bien. O sea, la enseñanza no estuvo mal, pero luego de ahí se agarraron para hacer otra cosa que no. Entonces por eso tienes que ver estas dos cosas. Filtras la enseñanza por la Biblia. Te quedas nada más con lo que es bíblico. El apóstol Pablo decía: examinadlo todo. Retienes lo bueno, ¿verdad? Esto no es de Dios, no. Pero también dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Entonces enseñó la Biblia, pero al final los ordeñó a todos. Chale, pues para frutitos, ¿no? Fueron más frutitos monetarios que otra cosa, ¿no? Ahí usó la Biblia a su conveniencia, pero viste que dio la enseñanza y todo, y hubo frutos, hubo chavos arrepentidos, hubo gente quebrada que se entregó a Jesús, hubo restauración, hubo sanidad, ¿sabes qué? Pues aunque te caiga gordo, aunque no lo hayas entendido, ahí están los frutos y fue bíblico. Y no te tocó a ti, ni modo. Hay que cuadrarse. Entonces este fin de semana me pasó, y cuando estuve a punto de juzgar me quedé calladito. Mejor observé y ya me quedé calladito. Es un vato de Dios. ¿Está loco? Pues es un vato de Dios. Cuando dudes de un hombre de Dios, filtra su enseñanza por la Biblia y checa sus frutos. Y ahí te va otra cosa. Esto es muy importante, familia. Otra cosa que te muestra cuando las cosas son de Dios. Porque hoy en día los falsos profetas la disfrazan bien machín.
pero hay algo que tú sientes, es algo, es ese discernimiento que Dios da. O te voy a decir qué pasa: hay mello, hay mello, hay miedo. Y hay veces que por ejemplo, yo cuando viene el Paz Freddy y habla de los diezmos y todo, yo tiemblo, yo así me da miedo, así de vato, no me los vayas a lastimar. O sea, me da miedo. Pero empieza con tanta Biblia que Dios te da paz inmediatamente. Entonces llega el miedo y Dios te dice: tranquilo, es de mí. Si es de mí, ok. Aquí por eso hicimos énfasis cuando lo leímos, como cuando oyeron la voz, estos vatos temblaron de miedo. Y Jesús de volada, dice ahí, se les acercó, los tocó. Me encanta ese gesto físico de apapacho, de tranquilo. Y les dijo: tranquilos, esto es de Dios. Entonces, cada que estés en una iglesia, en un evento, y te entre miedo, empezaron a hacer cosas raras que no sabes si son de Dios o no. Sobre todo la cuestión de las manifestaciones del Espíritu Santo, que de una vez les reitero, en esta iglesia sí creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero creemos que hay una forma más prudente y madura de llevarlas. Creemos que si me pongo a orar en lenguas y alguien viene por primera vez, no regresa, va a decir: esta bola de locos, ¿qué? Sin embargo, yo en mi casa oro mucho en lenguas. Yo en mi coche oro mucho en lenguas. Pasa una ambulancia, no sé qué pasó, no sé cómo pedir, no sé, pues oro en lenguas. ¿Sí me explico? Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no por eso vamos a tener aquí tirados y guacareados y todo cada 8 días, ¿no? Es más prudente llevarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque si tú no crees, tampoco pasa nada. Y eso es lo que muchos pastores no se atreven a decir. Yo creo, tú no, ¿qué tiene? No te vas a condenar. No vas a vivir algo que yo sí estoy viviendo porque tú no lo crees. Pero no pasa nada. Entonces, ¿por qué les dije eso? Ya. Las cosas de Dios a veces dan miedo. Sobre todo estas cuestiones, las manifestaciones del Espíritu Santo dan miedo. El otro día había unos que se acalambran y todo. Yo, chale, me da. Y yo lo viví, o sea, cuando yo crecí en la iglesia, yo viví todas esas cosas, hasta que decidieron manejarlas más prudente. Cuando se enseña sobre eso exclusivamente, o una reunión exclusivamente de eso, ya, pero no se hace todos los domingos, en todos los servicios, etcétera. Tú mismo viste cuántos estuvieron aquí cuando vino el pastor David Meneses. Y él sí, él ora y los tirados y todo, y lo permitimos porque creemos. Y yo te lo explicaba la vez pasada, hay veces que sí te tira el Espíritu Santo, hay veces que la persona se tira, hay veces que el vato te empuja, hay veces que el diablo te lo tira para que ya no ores por él. A mí me ha pasado que Parto, nos ayudas a orar en un evento, Simón. Ni había empezado y ya, pum, de nachas los 3 que tenía paz. Y yo dije: no, hombre, ando con todo. O sea, ando con, no, vieron la gloria. No, ¿qué? El diablo me los tiró para que no orara por ellos. ¿Sabes qué hice? Me agaché y no te salvas. Y oré por ellos. ¿Cómo? Me dijeron de ese suceso y liberaron y todo. De una vez les digo, no es lo más prudente liberar en la calle. Hay una pasadera de demonios increíble. No es lo más prudente. Sin embargo, si ya está ahí manifestándose, lo echas fuera. Ahora, si se resiste, acuérdate que no solo lo puedes echar fuera, lo puedes reprender para que se esté quieto. Entonces, te estás quieto en el nombre de Jesús, te reprendo y dejas de abortar. Le puedes dar esa instrucción. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y ¡pum! Cambias la onda. Le pones pausa al asunto, lo citas para el día siguiente y ahora sí, compadre, con todo la liberación, ¿no? Entonces, siempre hay maneras más prudentes que otras de manejar las cosas. Que Jesús se haya agarrado solo a 3. Di conmigo, habla de prudencia. A fuerza. A fuerza. Le echaba a coco. ¿Te imaginas que hubiera hecho esto de la transfiguración con la multitud en el sermón del monte con más de 5,000?
No manches. No, o sea, qué locura. Jesús le metía prudencia a estas cosas. Entonces, pero todo esto era nada más para decirte que a veces te va a dar mello. No vas a entender si es de Dios, si es de no, si no. Cuando dudes, filtras la enseñanza por la Biblia, checas los frutos, pero cuando es de Dios, ahí puse, pero Dios se encarga de inmediato de hacerte ver que es Él y de que tengas paz. Y de que tengas paz. Entonces, cuando algo te dé mello, literal, pregúntale a Dios: Dios, ¿esto qué onda? ¿Esto es de ti o no es de ti? Y pone tú que te dice que sí es de Él y ya te da paz. Pregúntale también: ¿quieres que participe de esto o no? A veces te va a decir: sí es de mí, pero no participes. No lo entiendes, no tienes la madurez, hay duda, va a ser más de tropiezo que de bendición para ti. Tú no participes. Hay veces que claramente vas a sentir una intranquilidad y ya le preguntaste a Dios y todo Dios dice: no, pues no. Y te sales y te sacudes las patas de ese lugar. Una vez me pasó, estaba en un evento en el norte y era un servicio, todo pintaba normal. Era una pastora, muy así exageradamente maquillada, las uñotas. La pastora estaba medio rara, pero pues yo no puedo juzgar a los raros, ¿no? No puedo juzgar a los raros. Entonces dije, bueno, pues, y ya empezó el servicio y todo, pero algo raro, o sea, raro. Y empezó la alabanza y luego los diezmos y luego prediqué y todo el tiempo algo raro, no sabía yo describirlo. Y después pasó a los chicos enfrente y empezó a orar por ellos y empezó a hacer locuras. Empezó a preguntarles que si habían hecho la tarea y que si habían puesto la sal en no sé dónde, en el agua de no sé qué. No, dije, no, esta trae un desbarajuste. Era una mezcla de Biblia con hechicería y brujería y raro. Y como que cuando los pasó a los jóvenes al frente y empezó a orar por ellos, yo a los jóvenes los veía como hipnotizados, como así raro, de película machín. Entonces me dijo: Marto, ayúdame a orar por los jóvenes. Y yo dije: ya perdiste. Estabas en filita. Padre, que busquen un lugar, que se salgan de esta iglesia y busquen un lugar de sana doctrina. Padre, sácalo de esta iglesia, busquen un lugar de sana doctrina. Padre. Duró un mes más esa iglesia. Y después me empezaron a llegar ya la sopa. No, le decían la Madame Sassou, esa pastora, imagínate. Era una locura. Ese día como que se contuvo porque tenía invitado, pero no me dio paz y no me daba paz. Y Dios decía: es que aquí hay algo. O sea, todavía ni había pasado lo que ella hizo. Y no, raro. Y Dios te dice, Dios te da eso. Las cosas, di conmigo, las cosas de Dios traen paz. Si siento miedo, le pregunto: si me da paz, es de Él. Dice la Biblia: busca la paz y síguela. Entonces, eso te dio paz y todo, o Dios te está diciendo: salte, porque eso es lo que te va a dar paz. La sigues la paz. La paz está fuera de ese lugar. Vámonos. ¿Sí me explico? Entonces, Dios se encarga de hacerte ver que es Él y de que tengas paz. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos chidos? Podríamos viajarnos mucho con esto de la transfiguración. O sea, podríamos salir volando de este lugar, muchachos. Pero prefiero aterrizarlo a que sea una evidencia más de que Jesús es real. A que sea una evidencia más de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. A que no te vayas con la finta de las falsas enseñanzas del mundo. Y a que sepas manejar con prudencia cuando Dios muestra su gloria de manera como se le ocurra a alguien o en algún momento. Si te la muestra a ti, no seas soberbio, no nos hagas menos.
Suelta la sopa de lo que Dios te dijo con mucha prudencia. ¿Sabes qué? Tuve este sueño, no sé qué, o tuve esta visión, o Dios me dijo que esto. Tú filtralo si es de Dios o no, pero yo te lo digo así y así, asado. Perfecto, y ya, sin sentirte más y sentirte menos. Y nunca te sientas menos si a ti Dios no te ha mostrado acá cosas machines. De sus 12 discípulos, solo a 3 se les transfiguró. Entonces Dios es sabio. Pónganse de pie, vamos a orar. Después de la oración, ¿o ya valió? Pues hasta donde aguante. Cierran sus ojos. Padre, gracias. Gracias porque estudiar tus movimientos, Jesús, estudiar tus palabras, estudiar tus gestos físicos, leer este suceso nos emociona, nos llena de esperanza, de ese reino que esperamos a tu segunda venida, Jesús. Gracias por recordarnos hoy lo que se avecina. Gracias por recordarnos por qué y para qué es que vivimos, para algo más grande que este mundo terrenal, para las cosas eternas contigo. Dios, yo te suplico que hoy el que venía con dudas sobre ti, el que venía con dudas de tu existencia, el que todavía no sabe si entregarse de lleno a ti, hoy pueda adquirir esa certeza de que eres el camino, eres la verdad, eres la vida, Jesús. Y de que contigo las cosas son mejores, de que tú llenas los vacíos.